Buenas tardes, amigas y amigos, reciban un gran saludo. Quiero hacer este video y quiero hacer una lectura para el Club de Lectura de Sogamoso que dirige Laura. Laura recibe un gran saludo y quiero leerles un fragmento de un libro que hice junto con un gran autor, dibujante, él se llama Felipe Camargo, y es un libro que la verdad me gusta mucho. Es una historia que cuando la estuve escribiendo, cuando hice la investigación, releí la obra del autor y empecé a construir el guión y el diseño de viñetas, sentí como un profundo desgarrón, porque el autor de este libro nos propone eso. Es como estar desgarrado por dentro. Voy a leerles un fragmento para su club de lectura de Rulfo, Una vida gráfica. Es un libro que está hecho a cuatro manos. Oscar Pantoja, guión, Felipe Camargo, ilustración. Es un libro que me gusta mucho desde la entrada. Nos propone un juego de fantasmagórico, un juego sobre la muerte, un juego, en fin, sobre diferentes espacios. Voy a leerles un fragmento y también les voy a ir mostrando las imágenes e interpretando. Sé que la lectura va a ser dinámica y eso espero, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos la lectura de Rulfo, Una vida gráfica. Empieza con una epígrafe, me encanta decir una epígrafe. La epígrafe fue fundamental cuando la busqué para hacer el libro. La epígrafe dice así: de los 6 a los 12 años solo vi muertos en mi casa. Asesinaron a mi padre, a los hermanos de mi padre, a mis abuelos. Era una casa enlutada. Juan Rulfo. Nos dice todo. En la infancia de Rulfo, su vida sufrió muchos reveses, mataron a muchos de sus familiares y él veía fantasmas. Entonces, ese es el abrebocas perfecto para empezar el libro. Entonces, capítulo 1. En 1923, don Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, padre del escritor mexicano Juan Rulfo, fue asesinado por la espalda de varios disparos. Dicen que el primero le despedazó el cráneo, los otros lo remataron. Para entender lo que sucedió ese día, hay que entender lo que ocurría en esa época, cuando México era un inmenso país atravesado por las guerras internas y una cruenta revolución. El año en que mataron a don Juan, las guerras cristeras empezaban a despuntar. En 1926 se iniciaron en los estados de Jalisco, Guanajuato, Durango, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y parte de Zacatecas. La familia Rulfo vivía en el estado de Jalisco. Las milicias de católicos que se formaron se enfrentaron al gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. El lema de las milicias era uno solo: ¡Viva Cristo Rey! La Constitución de 1917, modificada en el gobierno de Calles, le prohibía a la Iglesia Católica participar en política, tener bienes y raíces y celebrar cultos públicos. Empezó una fuerte persecución a los sacerdotes y a sus colaboradores. Se les acusaba de conspiradores contra el Estado. ¡Preparen! Miles de mexicanos murieron defendiendo a Cristo y a la Virgen de Guadalupe. Ellos no querían una iglesia controlada por el Estado, deseaban una iglesia viva, que saliera de la tierra y del sentir de los campesinos. ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Viva Cristo Rey, cabrones! ¡Viva la guadalupana! Virgencita, te encomiendo mi alma. Retirada, a toda marcha. El presidente Calles creó un artículo que desaparecía la iglesia de la vida pública. No se podría criticar al Estado. Arrestó y expulsó a muchos religiosos. Los dejaron como coladera. No deben tener madre estos desventurados.
Estos pobres no van a descansar ni al otro lado. Lo mejor es que les demos cristiana sepultura. ¿Y que nos maten a nosotros también? Yo tengo familia que velar. Mejor vámonos, porque en una de esas también nos fusilan a nosotros. Dejemos que la Virgencita los alivie, solo ella los puede consolar ya. El levantamiento cristero dejó más de 250.000 muertos, mientras que el total de la Revolución Mexicana se calcula en más de 1 millón de víctimas. Las guerras cristeras se cruzaron con las entrañas de la Revolución Mexicana, un levantamiento de origen profundamente campesino que luchaba contra la desigualdad y por las propiedades de la tierra. Quizás haya sido el conflicto más cruel y largo en América Latina. La revolución se inició en 1910. Sus causas se remontan al descontento generado por el largo y desigual gobierno de Porfirio Díaz y por las luchas internas para dominar el vasto territorio mexicano. Más de 3 décadas de dictadura, de explotación del poder y de abuso hacia los pobres sembraron la semilla de la rebelión. Porfirio Díaz modificó la Constitución y se religió 7 veces de forma ilegal. México se convirtió en un inmenso país habitado por una población empobrecida. La inconformidad empezó a calentar la sangre de los campesinos. La revolución estalló el 20 de noviembre de 1910. Francisco Madero, un político aristócrata que quería que Díaz saliera del poder, dio la hora y el día para que ésta comenzara. De las entrañas del pueblo surgieron 2 hombres que lucharon en contra de la dictadura. Al sur, en el estado de Morelos, el líder era Emiliano Zapata. En el norte, en el estado de Chihuahua, fue Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Los ejércitos de Zapata y Villa lucharon por más de 10 años. Estuvieron en las primeras y segunda parte de la revolución, siendo esta última la más sangrienta y violenta. La dictadura, esta vez en mano de Victoriano Huerta, fue terrible. Él traicionó y asesinó a Francisco Madero. La sangre siguió su recorrido por tierra mexicana. Después de muchas batallas, traiciones y resistencia, los generales Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México. Era una tarde calurosa de diciembre de 1914. Se sentaron en la silla presidencial, pero rechazaron el poder político y dejaron la silla vacía. Venustiano Carranza, un militar que primero se unió a la revolución y luego traicionó a Zapata y a Villa, se tomó el poder. Comenzó la penúltima fase de la Revolución Mexicana. Carranza y Álvaro Obregón, su general, empezaron a combatir a Zapata y a Villa, destruyendo sus lazos comunicantes. Los civiles sufrieron las consecuencias. El 10 de abril de 1919, en una hacienda de Morelos, asesinaron a traición a Emiliano Zapata. Su cuerpo fue expuesto por Carranza como trofeo de guerra en Ciudad de México. Álvaro Obregón, a su vez, traicionó a Carranza y lo mandó a asesinar. Después creó un complot con la policía secreta para matar a Francisco Pancho Villa el 20 de julio de 1923. Lo remataron de 150 balazos. El sucesor de Obregón, Plutarco Elías Calle, siguió con la misma política. El final de la revolución se cruzó con los inicios de las guerras cristeras y con los demanes de los más bandoleros. Tienes 2 días para largarte de estas tierras, que ya no son tuyas. ¿Y quién lo dice? ¿Acaso tú qué eres? Pues yo soy un rebelde y necesito tu tierra. De rebelde no tienes ni los bigotes, entonces soy un cristero. A mí lo que se me afigura es que eres un simple bandolero. Pues ya que lo dices, sí, y te vas ahorita mismo o te cuelgo como puerco. En una época así, la muerte podía venir de cualquier bando. La tierra estaba llena de forajidos, de reductos rebeldes, de soldados federales, de alzados cristeros. En esta época fue asesinado el padre de Juan Rulfo. Y ahí retomamos nuevamente el hilo conductor como empieza la novela. De esta forma, amigas y amigos, quiero unirme a su club de lectura en Sogamoso con esta obra que escribí junto a Felipe Camargo, Rulfo, una vida gráfica. Les deseo lo mejor, lean muchísimo, todo
todos los géneros, toda la literatura, los maestros, mucho cine, por favor, mucha película, cómics, les recomiendo mucho los cómics igualmente, música y por favor escriban sus historias que las estamos esperando. Un inmenso saludo, un gran abrazo y lo mejor para ustedes. Y a leer mucho. Chao. Chao Laura, que estés bien. Chao.